Ya nos hemos cansado de decir que en el periodo Uribe le ofrecieron coimas a varios congresistas para que votaran a favor del proyecto de ley que permitiría la reelección del expresidente Uribe. Por ello, El Espectador publicaba que dicha reelección fue inconstitucional e ilegal. Ahora bien, tras la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, la periodista Vicky Dávila comenzó a realizar una serie de publicaciones con las que buscaría insinuar que el presidente Petro se quedaría en el poder hasta el 2026. Tengamos en cuenta que los periodistas no son jueces, su trabajo es transmitir información sin juicio alguno. En cuanto un periodista toma partido, la información que brinda se contamina y puede llegar a ser una difamación, una calumnia o una mentira, sobre todo si no se tiene evidencias. Por ejemplo, si un político que no te agrada gana las elecciones, lo correcto es brindar esa información, pero como hablamos de Vicky Dávila, su discurso irá en otras direcciones, intentará de alguna manera meter a Petro en este problema y por otra parte que ella misma nos lo diga, mencionará sin evidencia alguna que el régimen de Maduro se robó las elecciones y esperamos que no nos malentiendan, pues aunque haya sido cierto que estas elecciones posiblemente hayan sido un fraude, informarlo sin una fuente seria no es otra cosa que mentir. Lo peor es que también es fácil para ella atacar al presidente Petro con esta información. El silencio de Gustavo Petro y su gobierno frente al atropello del dictador Nicolás Maduro es una alerta para Colombia. Si Maduro se roba las elecciones en Venezuela con impunidad y Estados Unidos no lo saca, Petro pensará que puede hacer lo mismo aquí. Se nos queda indefinidamente en el poder. Los dictadores se aprovechan de la debilidad. En dicho tweet hay dos mensajes verdaderamente alarmantes. Nos dice que Petro quiere hacer lo mismo y quedarse infinitamente en el poder, aunque no sabemos por qué hace esta insinuación si Petro hasta el día de hoy no ha dicho nada sobre reelegirse y de hecho llegó a la presidencia democráticamente. Lo otro es que habla de dictaduras y de que hay personajes que quieren quedarse en el poder, pero como ganó uno que no es de su agrado, busca que otro país como Estados Unidos, al que Vicky al parecer le ha dado el poder de ser el policía del mundo, atropelle a un país soberano y a través de la fuerza saque a sus mandatarios del poder. Posiblemente lo que ella quiere que Estados Unidos haga con Petro. Y como es que Vicky quiere que Petro no se quede en el poder, pero sí que vengan otros países que tienen gran poder y saquen a los que a ella no le gusta. Interesante pensamiento. En últimas, como era de esperarse, en horas de la madrugada, la señora de Géneco publicó este video. La noticia más importante del momento tiene que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro se robó las elecciones en el vecino país, en total impunidad y frente a los ojos del mundo entero. El CNE ha dicho hace apenas unos instantes que Nicolás Maduro obtuvo el 51,2% de la votación y Edmundo González el 44,2% de la votación. Otra cosa muy distinta decían las encuestas a boca de urna, que ponían a Edmundo en el 65% y a Maduro en algo más del 30%. Lo que ha ocurrido en Venezuela es tan grave y sobre todo significa una grave alerta para Colombia. Piensen ustedes, el silencio de Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, es premeditado. El silencio de su canciller Luis Gilberto Murillo es premeditado. Y lo único que significa es que Colombia seguirá los pasos de Venezuela. Lo único que quiere decir es que los colombianos tienen que estar en alerta, porque si esto acaba de pasar en Venezuela y no pasa absolutamente nada y Maduro se puede quedar tranquilamente hasta el 31, pues aquí Petro podrá hacer exactamente lo mismo, pensando en que tendrá total impunidad. Así que alerta a los colombianos, hay que empezar a actuar de una vez, de manera inmediata, y entender qué es lo que está en juego y qué es lo que está en riesgo. No hay que hacer caso a esos politiqueros oportunistas que se fueron a Venezuela a última hora a tratar de sacar réditos políticos. No, hay que entender que la democracia de Colombia está en juego y está en riesgo a propósito de lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Vamos a ver qué hace Estados Unidos, si se quedará callado y si Maduro se va a poder quedar. Grave, gravísimo lo que acaba de pasar en Venezuela. Se robaron las elecciones, no se pudo recuperar la democracia
Y lo más grave de todo esto es que Colombia entra en una alerta, en una alarma. Esta es la noticia más importante del mundo. Cuando la periodista comenzó el video, creímos que era una queja sobre lo sucedido en Venezuela, pero la realidad es que utilizó esas elecciones otra vez para echarle el agua sucia al pobre de Petro sobre la reelección. Lo raro es que de Uribe no dijo nada, y otra vez, como cuando estábamos en tiempos de campaña, se vino con el cuento de convertirnos en Venezuela, de que Petro es Maduro, de que Petro es Chávez y otras mentiras más con las que la derecha se burla de la inteligencia de los colombianos, pues hasta el día de hoy no hay ni una pizca de parecido de Colombia con el vecino país. La periodista también agregó: no vamos a dejar que un gobierno corrupto, congresistas comprados y algunos empresarios enchufados y prebendarios nos hagan lo mismo que Maduro y su combo hicieron en Venezuela. Ya nos dimos cuenta cómo cuando los políticos corruptos se toman el control de las instituciones y del Estado, hacen lo que se les dé la gana con total impunidad. Roban elecciones y se perpetúan en el poder. Nada de acuerdo nacional. No les crean a los oportunistas. Toca pararse firme en la raya. Estamos a tiempo de defender a Colombia y retomar la senda correcta de la historia. Pero ¿a qué se refiere Vicky Dávila con pararse firme? ¿Qué significa estar a tiempo de defender a Colombia? ¿Qué es eso de retomar la senda correcta de la historia? Si nunca en toda la historia Colombia ha estado bien. Y es que tal como le respondió Andrés Ramírez, donde habremos visto un escenario parecido. Déjenme pensar a ver si me acuerdo. Ya me acordé. ¿No es el mismo escenario de la parapolítica? Un gobierno corrupto con congresistas comprados y sacando adelante lo que necesitaba el gobierno. Entonces midamos su consistencia y condene eso con la misma energía, y hasta le doy la razón. De lo contrario es solo sesgo y odio político que en realidad no busca solucionar nada y solo es poder recobrar el poder de la derecha. Sandra Chindoy también le respondió: urgente, Vicky Dávila está incitando a un golpe de estado. Actuar ya, ¿qué significa? Esto es una invitación a que responda de forma clara a qué está invitando al país. ¿Acaso lo que quiere es que los colombianos nos sigamos matando? Juzguen ustedes. Y asimismo, como lo dijo Rincón, si Petro acepta los resultados en Venezuela, es un dictador igual a Maduro. Si Petro no acepta los resultados en Venezuela, se bajó del bus. Ahora sí, no le gusta la dictadura de su amigo Maduro. Si Petro no opina, está callado celebrando el castrochavismo que quiere implementar en Colombia. Cómanse un tarrado de mierda, gran hijo de p***as. Lo único que quiere decir es que los colombianos tienen que estar en alerta, porque si esto acaba de pasar en Venezuela y no pasa absolutamente nada y Maduro se puede quedar tranquilamente hasta el 31, pues aquí Petro podrá hacer exactamente lo mismo, pensando en que tendrá total impunidad. Así que alerta a los colombianos, hay que empezar a actuar de una vez, de manera inmediata, y entender qué es lo que está en juego y qué es lo que está en riesgo. No hay que hacer caso a esos politiqueros oportunistas que se fueron a Venezuela a última hora a tratar de sacar réditos políticos. No, hay que entender que la democracia de Colombia está en juego y está en riesgo a propósito de lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Vamos a ver qué hace Estados Unidos, si se quedará callado y si Maduro se va a poder quedar. Grave, gravísimo lo que acaba de pasar en Venezuela. Se robaron las elecciones, no se pudo recuperar la democracia, y lo más grave de todo esto es que Colombia entra en una alerta, en una alarma. Esta es la noticia más importante del momento.